El director de una escuela contrató a una mujer muda con la intención de ridiculizarla. Un día se estremeció al escucharla hablar 2 palabras. En una tarde soleada de Zacatecas, Sofía Martínez se encontraba una vez más apoyada contra una pared, cerca del bullicioso mercado de la ciudad. Frente a ella, un cartel improvisado decía: «Por favor, ayude, necesito cualquier cantidad». A pesar de las letras temblorosas, se comunicaba claramente su situación vulnerable, mientras sus ojos marrones recorrían los rostros de la gente, buscando un atisbo de solidaridad. Lucía Fernández, esposa del director de una prestigiosa escuela local, paseaba por la misma calle. Su mirada fue atraída por Sofía, cuya quietud entre la multitud ruidosa parecía un grito silencioso. Acercándose, Lucía sintió una ola de compasión al ver a la joven en esa situación. Había algo en la serenidad forzada de Sofía que la tocaba profundamente. «Me llamo Lucía, ¿estás bien?», preguntó la mujer inclinándose ligeramente hacia Sofía, intentando establecer un contacto visual reconfortante. Sofía levantó la vista encontrándose con la de Lucía. Su respuesta fue un sutil asentimiento, una comunicación no verbal, pero efectiva. Usó las manos e hizo gestos para indicar que no podía hablar. Lucía comprendió de inmediato la condición de Sofía y eso la conmovió profundamente. Sintió su corazón apretarse y preguntó: «Estoy buscando a alguien que ayude en la escuela de mi esposo. ¿Te interesaría?». La reacción de Sofía fue instantánea. Sus ojos se iluminaron con un destello de esperanza. Asintió con la cabeza, un gesto de gratitud claramente visible en su rostro. Lucía ayudó a Sofía a levantarse, ofreciéndole su brazo en un gesto de apoyo. «Hablaré con mi esposo. Estoy segura de que podemos encontrar algo para que hagas. No te preocupes, nos ocuparemos de ti», dijo Lucía, comenzando a caminar junto a Sofía hacia la escuela. Mientras caminaban, Lucía observaba a Sofía con admiración. La joven, a pesar de su condición, llevaba una dignidad silenciosa. Lucía sabía que no era solo una cuestión de caridad. Creía sinceramente que Sofía traería algo especial a la escuela, algo que iría más allá de la mera prestación de servicios. Cuando Lucía y Sofía llegaron a la escuela, las clases ya habían terminado y la escuela estaba vacía. Al tocar la puerta y entrar, Carlos levantó la vista de los papeles. Su expresión de curiosidad rápidamente se transformó en sorpresa y luego en una ligera irritación. «¿Quién es esta joven, Lucía? ¿Y por qué la has traído aquí, especialmente a esta hora?», preguntó, su tono indicando una leve reprimenda. «Carlos, esta es Sofía. La encontré hoy y está en una situación difícil. Me gustaría que le dieras una oportunidad». «Carlos, hay algo más que necesitas saber. Sofía es muda, no puede hablar». «¿Y cómo va a trabajar? Estamos hablando de un puesto de responsabilidad aquí en la escuela. ¿Cómo se va a comunicar con los demás? Eso podría ser un problema», respondió Carlos, su preocupación por la seguridad y eficiencia de la escuela evidente en su voz. Sin embargo, Lucía no se desanimó. «Creo que eso no será un problema. Sofía es inteligente y capaz. Dale una oportunidad, Carlos. Esto se trata de dar oportunidades a quienes las necesitan». La discusión entre los dos se extendió por unos minutos y finalmente Carlos dijo: «Está bien», accedió, aún con hesitación. «Voy a encontrar un empleo para ella en la escuela», dijo, mirando a Sofía, que a pesar de no poder expresar su gratitud verbalmente tenía un brillo de esperanza en sus ojos. Lucía sonrió aliviada y agradecida. «Gracias, Carlos, prometo que no te arrepentirás», dijo, tomando la mano de Sofía, que sonrió tímidamente. Carlos era un hombre sin empatía que disfrutaba humillando a las personas. «Soy el dueño de esta escuela, soy un hombre de prestigio en esta ciudad», decía con arrogancia en su oficina. Fue entonces cuando tramó un plan para humillar a Sofía. «Ya sé lo que voy a hacer con la mudita». Carlos convocó a Sofía a su oficina. Con cinismo le dijo: «Sofía, tengo excelentes noticias para ti. Vas a tener un excelente puesto aquí. Tendrás responsabilidades. Serás nuestra nueva mesera en la cafetería de la escuela. ¿No es genial?». Sofía, frente a Carlos, se mantuvo firme, aunque la sorpresa y la preocupación eran evidentes en sus ojos. Sabía que este puesto era un obstáculo colocado en su camino. La tristeza por esa comprensión pesaba en su corazón, pero asintió con la cabeza, aceptando la decisión.
En la situación en que se encontraba, rechazar no era una opción. Después de que Sofía dejara la oficina, la puerta se cerró silenciosamente detrás de ella. Carlos permaneció por un momento en silencio, observando el espacio ahora vacío. Su rostro, antes tenso con la expectativa de su decisión, ahora se relajaba en una expresión de satisfacción victoriosa. Con un suspiro de desprecio disfrazado de reflexión dijo: «Vamos a ver cómo se las arregla la mudita en la cafetería», murmuró la palabra cargada de sarcasmo y un toque de curiosidad maliciosa. Una sonrisa cínica se formó en sus labios mientras se recostaba en la silla, con las manos cruzadas detrás de la cabeza, contemplando la escena que había imaginado. Ella piensa que puede superar cualquier desafío, ¿no es así? Bueno, esto será interesante de ver. Una mesera que no puede hablar. Esto ciertamente se convertirá en un espectáculo, continuó Carlos, su voz teñida con un tono de diversión cruel. Imaginó a los alumnos y profesores en la cafetería, confundidos e impacientes, esperando por un servicio que en su mente sería inevitablemente inadecuado. ¿Cómo va a manejar cuando un pedido sea complicado o cuando alguien no esté satisfecho? Estoy ansioso por ver el desastre. Carlos se levantó, caminando hacia la ventana, mirando distraídamente el patio de la escuela. Quizás esto le enseñe una lección, quizás le enseñe que no debemos hacer más de lo que somos capaces. Entonces se rió, un sonido bajo y desprovisto de verdadera alegría. La cafetería se convertirá en el centro de atención por todas las razones equivocadas, y cuando ella falle, todos verán que tenía razón desde el principio. Finalmente suspiró, una mezcla de anticipación e inquietud llenando sus pensamientos. Una mesera muda, nunca había visto algo así. Será divertido. De cualquier manera, estaré aquí para poner las cosas en orden, concluyó, su voz baja. En los días siguientes, la adaptación de Sofía al puesto fue observada de cerca por Carlos, quien esperaba verla fallar. Él creía que, al colocarla en un puesto que exigía comunicación constante con los alumnos y profesores, su incapacidad para hablar se convertiría en un problema insuperable. Sin embargo, Sofía aceptó el desafío con determinación y coraje y comenzó a usar un pequeño bloc de notas y un bolígrafo para anotar los pedidos, comunicándose de manera efectiva con los clientes. Con el paso de las semanas, la presencia de Sofía en la cafetería se convirtió en algo de lo que muchos en la escuela se enorgullecían, una demostración de resiliencia y adaptación. Los alumnos y profesores admiraban a Sofía. Una profesora, visiblemente satisfecha después de ser atendida por Sofía, se acercó al mostrador con una sonrisa. Expresó su gratitud, maravillada por la habilidad de Sofía para anticipar exactamente lo que ella necesitaba, trayendo alegría a su día con tal atención. En una mesa cercana, un grupo de alumnos discutía animadamente sobre el servicio de Sofía. Uno de ellos, impresionado, compartió cómo ella había acertado su deseo de un extra de salsa sin que él siquiera lo pidiera, destacando la notable capacidad de Sofía para entender y satisfacer sus necesidades antes de que fueran expresadas. A pesar del ambiente general de admiración y respeto por Sofía en la cafetería, Carlos encontró una manera de torcer la situación a su favor, movido por su inseguridad y necesidad de minimizar los logros de Sofía. Una tarde, mientras observaba desde lejos a los alumnos y profesores expresando su gratitud y admiración por Sofía, Carlos se acercó a ella con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. ¿Realmente crees que esos elogios son genuinos, Sofía?, comenzó, su voz cargada de un cinismo mal disimulado. La gente tiene una tendencia a exagerar por lástima, ¿sabes? Sofía, por un momento, quedó visiblemente afectada por las palabras de Carlos, pero rápidamente se recompuso, volviendo a su trabajo con la misma eficiencia de siempre. Carlos, sin embargo, no estaba satisfecho con dejar las cosas así. Continuó, observándola atender a un grupo de alumnos con alegría y eficiencia. Mira, ellos sonríen, hacen pedidos y agradecen, pero en el fondo solo están siendo educados. Es la lástima lo que los mueve, no la verdadera admiración, dijo. En otra ocasión, Carlos se acercó a un profesor que acababa de elogiar el servicio de Sofía. «Es amable de tu parte animarla de esa manera», comentó, insinuando que el elogio era una forma de caridad,
no un reconocimiento legítimo del trabajo de Sofía. Después de que el profesor se retirara, Carlos volvió su atención hacia Sofía, observándola con una mirada que mezclaba envidia y desdén. «No te dejes engañar, Sofía. El mundo real no es tan amable. Esos elogios son solo superficiales», murmuró intentando minar su confianza. «¿No te parece curioso cómo de repente todos tienen algo bueno que decir? Pregúntate por qué. La respuesta es simple: lástima». Sofía, sin embargo, seguía demostrando su habilidad y dedicación, respondiendo a los desafíos del día a día con gracia y eficiencia, sin permitir que las palabras de Carlos la afectaran profundamente. Lucía comenzó a notar el cambio en el comportamiento de su esposo. Lo confrontó una noche después de la cena cuando estaban solos. «Carlos, he notado cómo has estado tratando a Sofía. ¿Por qué actúas así con ella?». Su voz estaba cargada de preocupación y decepción. Carlos se encogió de hombros, evitando el mirada de Lucía. «Ella es una distracción, Lucía. Una pobrecita que está aquí solo porque insististe. No pertenece a este lugar», respondió, su voz revelando una frialdad que Lucía raramente veía en él. «Pero ella está trabajando duro, Carlos. Se merece nuestro respeto, no nuestro desprecio», insistió Lucía, su determinación en defender a Sofía tan fuerte como siempre. Sofía continuaba recibiendo elogios y destacándose. A pesar de no comunicarse verbalmente, superaba los obstáculos y cautivaba a todos. Carlos, observando desde lejos, comenzó a darse cuenta de que el plan que creía demostraría el fracaso de Sofía, en realidad, se había equivocado. Se llenó de odio y rencor y comenzó a humillar a la joven mesera una vez más. No perdía oportunidad de criticarla, incluso por errores menores, y frecuentemente hacía comentarios sobre su incapacidad para defenderse verbalmente. «Mira nada más, la mudita ni siquiera puede responder. Qué conveniente», decía desdeñoso. Sofía sentía el peso de esos comentarios, pero su determinación de permanecer en la escuela y demostrar su valor era más fuerte que cualquier palabra cruel que Carlos pudiera lanzar contra ella. Encontraba consuelo en el apoyo de Lucía y de los demás empleados, quienes frecuentemente expresaban su solidaridad y aprecio por su trabajo. La situación alcanzó un punto crítico cuando, durante una reunión de equipo, Carlos hizo un comentario despectivo sobre Sofía frente a todos. «Tenemos que hacer todo el trabajo y aún cuidar de la mudita aquí. ¿Es realmente lo que queremos para nuestra escuela?». Su intento de minar la posición de Sofía en la escuela fue recibido con miradas de shock y desaprobación de los presentes. Lucía, incapaz de contener su indignación, respondió firmemente: «Carlos, basta. Sofía es parte de nuestro equipo y merece ser tratada con el mismo respeto que cualquiera de nosotros. Tu actitud es inaceptable y no refleja los valores que nuestra escuela representa». Tras la firme reprimenda de Lucía, Carlos quedó momentáneamente en silencio, sorprendido por la intensidad de la reacción de su esposa. Carlos adoptó entonces un tono más suave. «Tienes razón, Lucía. Yo me dejé llevar por mis frustraciones y eso fue injusto. No solo con Sofía, sino con todos ustedes», admitió Carlos, su voz cargada de una nueva comprensión y humildad. Lucía, aún visiblemente afectada, dijo: «Es importante que recordemos quiénes somos y lo que representamos, especialmente en una comunidad educativa. Nuestros alumnos aprenden de nosotros, no solo a través de las clases, sino por nuestro comportamiento», respondió, reforzando la importancia de los valores de la escuela. Carlos asintió en acuerdo. «Prometo hacerlo mejor y comenzaré con una disculpa a Sofía. Ella no merecía el trato que recibió de mi parte», dijo, mostrando una voluntad genuina de cambiar y hacer las paces. El aparente cambio de comportamiento de Carlos duró solo algunos días. A pesar de sus promesas y de la disculpa a Sofía, los viejos hábitos demostraron ser difíciles de abandonar. En un día particularmente difícil, después de que Carlos hiciera un comentario grosero, Sofía lo miró directamente a los ojos. No había palabras, pero el mensaje era claro. Su mirada transmitía una fuerza y coraje que las palabras no podrían expresar. Carlos intentó mantener su postura de autoridad. «¿Qué crees que estás haciendo, eh? ¿Creíste que puedes enfrentarme con esa mirada?
Intentó burlarse, pero su voz traicionó un atisbo de incertidumbre. El coraje de Sofía lo desconcertaba, desafiando su percepción de ella como alguien frágil e indefenso. Lucía presenció la escena y más tarde, en privado, confrontó a Carlos nuevamente. «¿Viste su coraje, Carlos? ¿Por qué sigues tratándola de esta manera? Esto tiene que parar», insistió Lucía, la frustración evidente en su voz. Carlos respondió: «Solo contraté a esa mudita porque tú insististe, hice una caridad. Creo que ya es hora de que busque otro trabajo en otro lugar, un lugar más adecuado para ella, si entiendes lo que quiero decir». Lucía, enfrentando la decisión implacable de Carlos, intenta defender a Sofía. «Carlos, eso no es justo. Sofía ha trabajado duro y ha superado obstáculos que muchos de nosotros ni siquiera podemos imaginar. Ella merece estar aquí tanto como cualquiera de nosotros. No podemos abandonarla ahora, cuando más necesita de nuestro apoyo». Carlos expresa su decisión como final. «Ella no debería estar aquí, Lucía. Ella es un constante recordatorio de nuestra falla en mantener la escuela como nosotros queríamos», revela Carlos, su voz cargada de frustración y determinación. «La voy a despedir al final del día. La escuela es mía». Carlos caminaba hacia la cafetería, movido por el impulso de verificar cómo Sofía estaba después del ajetreado día escolar. La cafetería estaba tranquila, la calma después de la tormenta diaria, con solo el suave zumbido de los refrigeradores llenando el espacio. Sofía estaba allí, organizando los últimos artículos, su postura tranquila pero enfocada, un testimonio de su dedicación. De repente, la puerta se abrió con un chirrido suave, rompiendo el silencio. Un hombre entró, su presencia inesperada a esa hora tardía. Al verlo, Sofía se congeló, y las palabras se escaparon involuntariamente de sus labios. «Dios mío». La sorpresa en su voz era evidente, un susurro cargado de shock y reconocimiento. Carlos, que estaba a punto de hablar con Sofía, se detuvo al escuchar su voz. Su sorpresa rápidamente se convirtió en sospecha y confusión. «¿Hablaste?», exclamó, elevando su voz en incredulidad. Sofía, dándose cuenta de la gravedad de la situación, se giró para enfrentar a Carlos, sus ojos abiertos de miedo. Sacudió la cabeza vigorosamente en negación, los labios apretados en una línea firme, intentando comunicar que él estaba equivocado. «No, te escuché hablar justo ahora», insistió Carlos, su tono elevándose, marcado por una insistencia desafiante. Dio un paso adelante, reduciendo la distancia entre ellos, su postura transmitiendo una autoridad que esperaba ser incontestable. Sofía, desesperada por aclarar el malentendido, tomó rápidamente su bloc de notas y escribió con manos temblorosas: «Soy muda, no dije nada». Mostró el mensaje a Carlos, sus ojos suplicando por comprensión. Sin embargo, Carlos no estaba dispuesto a retroceder. «Eso es imposible, sé lo que escuché», replicó, descartando la explicación escrita de Sofía con un gesto de su mano. Su convicción era firme, alimentada por la sorpresa inicial de escucharla hablar. La tensión entre ellos creció, el aire cargado con una mezcla de confusión y desafío. Sofía se sintió acorralada, su incapacidad para hablar convirtiéndose, extrañamente, en la fuente de su defensa más convincente y al mismo tiempo de su vulnerabilidad más profunda. «Estás mintiendo, Sofía. ¿Por qué mentirías sobre esto?». Carlos continuó, su frustración y curiosidad entrelazadas en su voz. Miraba a Sofía buscando señales de engaño, incapaz de conciliar lo que creía haber oído con la realidad de la condición de Sofía. En ese momento de impasse, la verdad de la situación permanecía oscura, la palabra contra la falta de ella. Sofía, a pesar de la insistencia de Carlos, se mantuvo firme en su negación. Esta situación abría un abismo de desconfianza. Dándose cuenta de que la discusión con Carlos se estaba volviendo cada vez más tensa, Sofía hizo un gesto rápido con la mano, señalando que necesitaba ir al baño. Sin esperar una respuesta, se alejó rápidamente, dejando a Carlos parado solo en medio de la cafetería, aún confundido y frustrado. Mientras tanto, el cliente que había entrado esperaba pacientemente. Otro empleado, notando que Sofía se había alejado y que Carlos estaba demasiado perturbado para atender,
Se acercó al cliente con una sonrisa amigable y atendió al joven. Carlos, por su parte, permaneció inmóvil por un momento, mirando en la dirección por donde Sofía había salido. Sus pensamientos giraban en un torbellino de dudas y especulaciones. La escuché hablar. «Estoy seguro», murmuró para sí mismo, su mente rehusándose a aceptar cualquier otra explicación. «¿Qué está pasando? ¿Nos está engañando?». Carlos reflexionó, la sospecha corroyendo cualquier lógica anterior. Su convicción de lo que creía haber oído confrontaba directamente con la realidad de la condición de Sofía. Podría haber hablado todo el tiempo y elegido no hacerlo, pero ¿por qué? ¿Cuál sería el propósito? Las preguntas se acumulaban, cada una alimentando aún más su confusión y desconfianza. Sofía regresó del baño y le hizo una señal a Carlos, indicando que necesitaba hablar con él en su oficina. Carlos, aún sumido en sus pensamientos conflictivos, la siguió, curioso por saber la verdad. Al entrar en la oficina, Sofía se sentó frente a Carlos, su bloc de notas listo. Con calma comenzó a escribir, sus palabras cuidadosamente elegidas para aclarar la confusión. «Tengo la garganta inflamada y tosí», escribió, mirando a Carlos, esperando que sus palabras escritas disiparan la duda que había surgido. Carlos leyó el mensaje, su expresión cambiando gradualmente de sospecha a confusión. Esperaba una confesión, no una explicación tan simple pero plausible. Sofía, notando su vacilación, continuó escribiendo. «Estás equivocado, soy muda de nacimiento». Las palabras de Sofía, tan claras y definitivas en su bloc de notas, hicieron que Carlos se enfrentara a la realidad de la situación. Estaba seguro de lo que había oído, pero las explicaciones de Sofía tenían sentido. La posibilidad de haber interpretado mal la situación comenzó a infiltrarse en su mente. Carlos asintió, más para sí mismo que para Sofía, aún procesando la información. «Yo entiendo», dijo finalmente, su voz revelando la renuencia a abandonar completamente sus sospechas. «Ya puedes irte a casa, Sofía, hasta mañana». A pesar de su respuesta verbal, Carlos se quedó con la pulga detrás de la oreja. La explicación de Sofía, aunque razonable, no borró completamente la duda que se había alojado en su mente. Sofía, aliviada por haber tenido la oportunidad de explicarse, asintió con la cabeza en un gesto de agradecimiento, pero consciente de la persistente duda en Carlos. Sabía que la confianza perdida necesitaría ser reconquistada, no con palabras, sino a través de sus acciones y del compromiso continuo con su trabajo. Carlos se quedó pensativo. La idea de confrontar a Sofía nuevamente sobre el incidente lo tentaba, pero sabía que necesitaba un enfoque más cauteloso. «Necesito observarla más de cerca», decidió, planeando mantener una vigilancia discreta sobre Sofía en los próximos días. Carlos también reconoció la necesidad de no cometer errores. «Si estoy equivocado, acusarla injustamente podría causar más daño que bien, y si tengo razón necesito más pruebas antes de tomar cualquier acción». Llegó a casa y conversó con su esposa. «Lucía, ¿has notado algo extraño en Sofía últimamente?». La pregunta, cargada de excitación, revelaba más sobre su estado de ánimo de lo que pretendía. Lucía levantó la vista de su libro, sorprendida por la pregunta inesperada. «¿Extraño cómo qué?». Su curiosidad se despertó inmediatamente, percibiendo la seriedad con la que Carlos planteó la cuestión. Carlos suspiró, sentándose a su lado. «Hoy en la cafetería pensé haber escuchado a Sofía hablar». Hizo una pausa, buscando en las reacciones de Lucía algún indicio de que compartiera sus sospechas. Lucía lo observaba atentamente, procesando sus palabras. «Carlos, sabes que Sofía es muda, ella no habla», respondió, intentando comprender el origen de tal confusión. Lo sé», continuó Carlos, frustrado con su propia incertidumbre. «Pero juro que escuché algo, y cuando la confronté ella lo negó, claro. Escribió que tenía la garganta inflamada y que había tosido». La explicación sonaba débil incluso para sus propios oídos. Lucía reflexionó por un momento, intentando encontrar una explicación razonable. «Tal vez haya sido un malentendido, Carlos. Sofía ha pasado por tantas dificultades. ¿Por qué mentiría sobre algo así?». «Es exactamente lo que no puedo entender», admitió Carlos, su expresión cargada de confusión.
Pero ¿y si está escondiendo algo de nosotros y si hay algo que no sabemos sobre ella? Lucía tomó la mano de Carlos ofreciendo un gesto de apoyo. Carlos, confía en mí. Conozco a Sofía. Ella es sincera y trabajadora. Quizás sea hora de confiar más en ella y menos en esas sospechas infundadas. Lo que realmente importa es cómo se comporta y el trabajo que hace, no una supuesta palabra que crees haber oído. La conversación se prolongó por la noche, con Lucía intentando desviar a Carlos de sus preocupaciones, enfatizando la importancia de la confianza y comprensión dentro de la comunidad escolar. En los días que siguieron a aquella conversación en casa, Carlos observaba desde lejos, sus ojos siempre buscando, siempre cuestionando. Cada gesto de ella, cada interacción parecía llevar un peso mayor, una posible pista para el misterio que Carlos sentía haberse desplegado aquella tarde en la cafetería. Durante este periodo, el joven que entró en la cafetería el día del incidente se convirtió en un empleado oficial de la escuela. Se llamaba Roberto y asumió el puesto de portero, una presencia amigable que saludaba a alumnos y profesores todos los días. Carlos notó algo curioso en las interacciones o en la falta de ellas. Entre Sofía y Roberto, cada vez que Sofía pasaba por la puerta de la escuela, aceleraba el paso, desviaba la mirada, y una tensión sutil pero perceptible se apoderaba de ella. Era como si hiciera todo lo posible por evitar cruzarse con él, una reacción que no pasó desapercibida para los ojos atentos de Carlos. Roberto, por su parte, parecía ajeno o, al menos, no demostraba notar la ansiedad de Sofía. Continuaba con sus tareas con el mismo ánimo y sonrisa en el rostro, saludando a todos los que pasaban por la entrada con un gesto amigable o un breve comentario sobre el día. La curiosidad de Carlos fue despertada por la evidente inquietud de Sofía. ¿Por qué se comporta así cerca de Roberto?, se preguntaba. ¿Será él la clave para entender lo que sucedió aquel día en la cafetería? Determinado a encontrar respuestas, una tarde, Carlos decidió abordar a Roberto casualmente, intentando sondear cualquier posible conexión entre él y Sofía. Roberto, ¿cómo te estás adaptando al nuevo cargo? ¿Has notado algo interesante últimamente?, preguntó Carlos tratando de parecer despreocupado. Roberto, sorprendido por la pregunta pero sin vacilar, respondió: «Todo bien, señor Carlos. Es bueno ver la escuela llena de vida todos los días. En cuanto a notar algo, no he notado nada. Parece todo normal». «Gracias, Roberto. Sigue con el buen trabajo», respondió Carlos. A pesar de la respuesta de Roberto, la cuestión permanecía: ¿por qué Sofía actúa extraña desde que Roberto comenzó a trabajar en la escuela? Los días pasaban, y la danza cautelosa entre descubrir la verdad y preservar la armonía en la escuela continuaba, con Carlos buscando respuestas y Sofía, aparentemente, escondiendo más que solo su voz. Un día, un acontecimiento inesperado captó la atención de Carlos. Sofía, en un momento de distracción, vio a Roberto conversando animadamente con una alumna cerca de la entrada de la escuela. La visión desencadenó una reacción inmediata en Sofía, cuyo corazón se aceleró, inundada por un miedo incontrolable. Carlos, que estaba a una distancia segura, observó la escena desplegarse. Vio las manos de Sofía comenzar a temblar de manera casi imperceptible al principio, pero pronto la intensidad aumentó hasta el punto de que su bloc de notas se le escapó de los dedos y cayó al suelo, las hojas esparciéndose como testigos silenciosos de su angustia. Movido por un impulso de preocupación, Carlos se acercó rápidamente. «Déjame ayudar», dijo, agachándose para recoger el bloc y las hojas dispersas. Mientras lo hacía, no pudo evitar notar el estado de nerviosismo en el que Sofía se encontraba. Amablemente guió a Sofía hasta su oficina, ofreciéndole un refugio del torbellino de emociones que claramente la asolaba. Allí dentro le entregó un vaso de agua, esperando que el gesto simple pudiera ofrecer algún consuelo. «¿Estás bien, Sofía?», preguntó, su voz teñida de una preocupación genuina que raramente se permitía mostrar. Sofía, aún incapaz de controlar el tumulto emocional provocado por la visión de Roberto, se encontró conmovida y las lágrimas comenzaron a correr libremente por su rostro. Carlos, ante esta manifestación de vulnerabilidad, se sintió aún más preocupado.
Una preocupación real y profunda por Sofía se apoderó de él, diferente de cualquier cosa que hubiera sentido antes. En sus pensamientos, Carlos comenzó a considerar la posibilidad de que Roberto pudiera haber hecho algo malo a Sofía. «¿Él te hizo algo?», Carlos preguntó, su voz baja, cargada de una mezcla de aprensión. Sofía, luchando por recomponerse, no pudo formular una respuesta clara. La complejidad de sus emociones dificultaba expresar el miedo y la ansiedad que la visión de Roberto había desencadenado. Carlos, ahora completamente inmerso en su preocupación por Sofía, no pudo contener su creciente sospecha sobre la naturaleza de la relación entre ella y Roberto. «Roberto te hizo mal, tiene que ser eso», dijo, su voz cargada de una certeza y una determinación inquebrantable. Estaba listo para tomar medidas drásticas. «Iré a la policía», anunció, mirando fijamente a Sofía. «No, no vayas a la policía, te lo suplico». La voz clara e inconfundible cortó el aire tenso como un cuchillo. Fue un momento que pareció suspender el tiempo. Hubo un silencio desconcertante en ese instante. Carlos se congeló, la palabra de Sofía resonando en su mente. Era la segunda vez que la oía hablar. Ahora no tenía más dudas. Sofía no era muda. Por un momento todo lo que pudo hacer fue mirar a Sofía, su expresión una mezcla de choque, confusión y un creciente sentido de traición. Tú puedes hablar, yo sabía, estaba seguro». Su voz baja, casi un susurro. Sofía, dándose cuenta de las consecuencias de sus palabras, comenzó a llorar nuevamente. Se vio incapaz de ocultar la verdad de su condición. «Yo no puedo explicar ahora», logró decir entre sollozos, sus palabras marcadas por una desesperación palpable. La verdad era mucho más complicada que la simple capacidad de hablar o no. Había razones profundas y personales que la habían llevado a esconder su voz del mundo. Carlos, aún en shock, preguntó: «¿Por qué escondiste esto?». Su voz suavizada por la preocupación y un deseo sincero de entender. La revelación de que ella podía hablar no resolvía el misterio, solo lo profundizaba. Sofía, luchando por recomponerse, miró a Carlos con ojos suplicantes. «Por favor, dame un poco de tiempo. Prometo que explicaré todo», dijo, su voz un tembloroso susurro de promesa y súplica. «Por favor, por el amor de Dios, no vayas a la policía. Ir a la policía podría ser muy peligroso, no solo para mí, sino para ti y para todos los niños de la escuela», imploró con una urgencia palpable en su voz. Carlos, aturdido por el repentino cambio de tono y por la seriedad de las implicaciones de Sofía, se sentó, tratando de procesar la información. «¿Peligroso? ¿Cómo es eso? ¿Qué hizo Roberto?», preguntó, su preocupación anterior transformándose en alarma. Sofía dudó, las palabras atrapadas en su garganta. La decisión de revelar más sobre su situación era aterradora, pero sabía que tenía pocas opciones. «Roberto, él no es quien parece ser, y si descubre que dije algo yo, todos nosotros, corremos un gran riesgo», reveló la confesión saliendo en un apresurado susurro. Ella miró a Carlos buscando alguna señal de comprensión. «Creo que es mejor despedir a Roberto, por el bien de los niños, por la seguridad de todos en la escuela», sugirió Sofía. Carlos quedó en silencio absorbiendo las palabras de Sofía. La sugerencia de despedir a Roberto sin una prueba concreta de su culpa era problemática. «Pero necesitamos una razón válida para despedirlo. Tienes que contarme lo que sabes». Carlos reflexionó en voz alta. La atmósfera en la oficina de Carlos estaba cargada de tensión. El misterio envolvía a ambos, Carlos y Sofía. Tras su súplica de que Carlos no fuera a la policía, un tenso silencio se instaló entre ellos, cada uno procesando la gravedad de la situación a su manera. Carlos, impulsado por una mezcla de preocupación y confusión, rompió el silencio. «Voy a llamar a Roberto aquí a la oficina para resolver este asunto de una vez por todas», presionó. «Carlos, por el amor de Dios, no hagas eso. Mi vida estará en peligro si las personas se enteran», reveló ella, sus palabras cargadas de temor. Carlos retrocedió, sorprendido por la intensidad de la petición de Sofía. La idea de que la capacidad de Sofía de hablar fuera peligrosa era casi increíble, y aún así el miedo en sus ojos era innegablemente real. «¿Pero quién te pondría en peligro, Sofía? ¿Quién se beneficiaría de mantenerte en silencio?»,
Carlos preguntó, tratando de desentrañar el laberinto de secretos y miedos que Sofía parecía cargar. Ellos, no puedo decir, Carlos, realmente no puedo, repitió ella, su insistencia marcando la profundidad de su dilema. Está bien, Sofía, no voy a presionarte más, finalmente cedió Carlos, su decisión reflejando tanto su preocupación por su seguridad como su respeto por sus límites. Pero debes saber que estoy aquí para ayudar. Sea lo que sea que estés enfrentando, no necesitas hacerlo sola. Sofía asintió, agradecida por la comprensión de Carlos, aunque la sombra de sus secretos no revelados continuaba flotando entre ellos. La petición de Sofía de mantener su capacidad de hablar en secreto se convirtió en una nueva carga para Carlos, un secreto que prometió guardar, incluso sin entender completamente los peligros que acechaban en las sombras de la verdad no revelada. Después de su conversación cargada de tensión con Carlos, Sofía regresó a su apartamento alquilado que poco recordaba la vida que había dejado atrás. Su hogar actual era pequeño y sencillo, una representación física de cuánto había cambiado su vida desde que decidió mudarse a Zacatecas. Lejos de los confortes y la seguridad de su familia acomodada, ahora vivía bajo la sombra del miedo constante. Un precio que eligió pagar por seguridad. La decisión de vivir como muda no fue tomada a la ligera. Era una protección, un velo de silencio que esperaba la mantuviera oculta de los criminales cuyas acciones había descubierto. Sofía sabía demasiado y se encontraba perdida en pensamientos, reviviendo el momento que cambió su vida para siempre. Se recordaba vívidamente del crimen que había presenciado. ¿Y si les pasa a estos niños también? El miedo de que un destino similar pudiera ocurrirle a los niños inocentes de la escuela la atormentaba, una preocupación que se había intensificado desde la llegada de Roberto. Esa noche no pudo dormir. Caminó de un lado a otro en el apartamento tratando de tomar una decisión. Al amanecer, aún sin haber dormido, Sofía decidió que se quedaría en Zacatecas y enfrentaría lo que viniera. Tengo que proteger a estos niños. No importa lo que me pase a mí, se dijo a sí misma, sintiendo un poco de paz con su decisión. Pero la paz duró poco. ¿Y Roberto? ¿Qué hago con él?, se preguntó Sofía recordando el miedo que sintió al verlo en la escuela. Tengo que encontrar una manera de sacarlo de la escuela sin poner a nadie en peligro. En una mañana de tensión palpable, Sofía decidió que era hora de compartir la verdad con Carlos. Con pasos determinados, pero cargando un peso de preocupación, entró en la oficina de Carlos, la mirada firme, señalando la gravedad de lo que estaba a punto de revelar. Carlos, necesito que sepas algo importante sobre Roberto, sobre el peligro que representa, comenzó Sofía, su voz firme, pero cargada de un miedo latente. Ella contó cómo, meses antes de llegar a Zacatecas, se encontró accidentalmente en medio de una investigación policial. Estaba paseando por una zona más aislada de la ciudad cuando escuché voces provenientes de un almacén abandonado. Curiosa, me acerqué y vi algo que nunca imaginé. Una banda secuestrando niños para hacerlos trabajar forzadamente en una granja. Sofía hizo una pausa, el horror del recuerdo pintando sombras en su rostro. No lo pensé dos veces. Fui directamente a la policía para denunciar lo que vi. Iniciaron una investigación, pero uno de los criminales comenzó a sospechar de mí. Sabían que alguien externo había descubierto el esquema. Continuó, la voz un poco más baja, revelando la creciente tensión de aquel momento. Sofía explicó entonces la inusual sugerencia de una policía. Ella sugirió que me hiciera pasar por muda. Si intentaban confrontarme no podrían sacar nada de mí. Y sucedió, Carlos. Un día uno de ellos me acorraló en la calle, pero yo solo gesticulaba, fingiendo no entender, no poder responder. El recuerdo de su actuación desesperada pero necesaria brillaba en sus ojos. Una conocida de la policía pasaba por allí e intervino, defendiéndome y reforzando la mentira de que era muda. El criminal lo creyó y me dejó en paz, pero la sospecha nunca desapareció completamente. Sofía suspiró, el peso del pasado aún visible en sus hombros. Cuando finalmente arrestaron a la banda, escuché conversaciones, rumores de que aún había quienes desconfiaban de mí. Era una red internacional, Carlos, muy peligrosa. La policía me aconsejó cambiar de ciudad, cambiar de vida, por mi propia seguridad.
Y eso hice, vine a Zacatecas esperando comenzar de cero, lejos del peligro, pero siempre con el miedo de ser descubierta. Sofía suspiró profundamente. Mi paz fue interrumpida cuando vi a Roberto por primera vez aquí en Zacatecas. No fue coincidencia, él era uno de los miembros de esa banda. Reveló su mirada perdida en el vacío de recuerdos dolorosos. La revelación dejó el aire entre ellos pesado, cada palabra de Sofía añadiendo peso al silencio que siguió. Carlos, al escuchar esto, sintió una onda de choque recorrer su cuerpo. La información era demasiado para procesar. ¿Me estás diciendo que Roberto, él es parte de esa red criminal y está aquí, en nuestra escuela? La voz de Carlos temblaba ligeramente, no de miedo, sino de la urgencia de actuar ante esta nueva y peligrosa realidad. Sofía asintió, la tristeza en sus ojos dando paso a un brillo de determinación. Sí, y es por eso que estaba tan asustada. No solo mi vida está en riesgo, sino también la de los niños de la escuela. Si él está aquí, es porque aún me están buscando, y no sé hasta dónde pueden llegar para encontrarme. La preocupación genuina en su voz resaltó la gravedad de la situación. Carlos se levantó, comenzando a caminar de un lado a otro en la oficina, tratando de asimilar lo que Sofía había dicho. Necesitamos actuar, y rápido. No podemos permitir que Roberto, o quien esté con él, represente una amenaza para ti o para los niños. La resolución en su voz era palpable, un testimonio de su voluntad de proteger a todos a toda costa. ¿Pero cómo? Si vamos a la policía ahora y ellos lo descubren, puede poner a todos en un peligro aún mayor. ¿Y si Roberto se da cuenta de que estamos sospechando de él? Sofía cuestionó, su mente corriendo a través de escenarios posibles, cada uno más peligroso que el otro. Carlos se detuvo enfrentando a Sofía con una expresión de quien ha tomado una decisión. Vamos a elaborar un plan, algo que nos permita reunir más evidencias contra él sin levantar sospechas. Y voy a asegurar que la escuela refuerce la seguridad, discretamente. Vamos a protegerte a ti y a los niños, Sofía, no importa lo que suceda. La promesa de Carlos era firme, marcando un compromiso no solo con la seguridad de Sofía, sino con la de toda la comunidad escolar. La conversación entre ellos se extendió por horas, delineando estrategias y preparándose para los días inciertos por delante. Sofía sentía una mezcla de alivio y aprensión. Alivio por finalmente compartir su carga con alguien dispuesto a ayudar y aprensión por lo que esta decisión podría desencadenar. Carlos, sabiendo que necesitaba actuar rápidamente, recordó a un viejo amigo que trabajaba en la policía. Decidido, tomó el teléfono y marcó el número. Cuando el amigo contestó, Carlos fue directo al grano. Necesito tu ayuda. Tenemos una situación seria aquí en la escuela, involucrando a un posible miembro de una red de secuestro de niños. El amigo policía, sorprendido, respondió con seriedad. Carlos, esto es grave, pásame toda la información que tengas. Vamos a comenzar a investigar de inmediato. Carlos compartió todo lo que sabía sobre Roberto, omitiendo la identidad de Sofía para protegerla, pero dando al amigo detalles suficientes para que la policía pudiera actuar. Se llama Roberto, está trabajando como portero aquí en la escuela. Sofía, una fuente confiable, me informó que es parte de esta red. En los días siguientes, la tensión era palpable. Carlos observaba cada movimiento de Roberto mientras mantenía contacto frecuente con su amigo en la policía, hasta que finalmente llegó el día de la acción. Sin aviso, la policía llegó a la escuela. El amigo de Carlos lideraba el equipo. Mientras los alumnos se mantenían seguros en las aulas, los policías se dirigieron al portón. Carlos vio cuando abordaron a Roberto, que fue sorprendido. Roberto, estás arrestado por sospecha de involucramiento en el secuestro de niños, anunció el policía esposándolo. Roberto fue llevado y Carlos finalmente respiró aliviado, sabiendo que los niños estaban seguros, al menos por ahora. Más tarde, Carlos conversó con Sofía sobre la detención. Lo atraparon, Sofía. Estaba aquí para elegir víctimas para la banda. La policía lo confirmó. Sofía, con lágrimas en los ojos, apenas logró decir: Gracias, Carlos. No sabes cuánto significa esto. Protegiste no solo a mí, sino a todos los niños aquí. Tras el arresto de Roberto y la revelación de sus malévolas intenciones, la atmósfera entre Carlos y Sofía comenzó a transformarse.
Un día se encontraron en la oficina de Carlos para reflexionar sobre los eventos y discutir lo que el futuro reservaba. «No puedo creer que finalmente haya terminado», dijo Sofía, una sonrisa cautelosa apareciendo en su rostro por primera vez en mucho tiempo. «La policía dijo que no necesitaré fingir ser muda más. Finalmente puedo ser libre, Carlos». Carlos, mirando a Sofía, sintió una oleada de emoción. La lucha que habían enfrentado juntos, las incertidumbres y el miedo, todo parecía haber conducido a este momento de liberación. «Esto es increíble, Sofía. No sabes cuánto me alegro por ti. Finalmente puedes comenzar a vivir sin miedo». El aire entre ellos estaba cargado de un sentimiento de victoria, pero también de introspección. Carlos, recordando sus propias acciones y dudas a lo largo del camino, sabía que había algo que necesitaba decir. «Sofía, yo necesito disculparme», comenzó él con hesitación. «Por todas las veces que te traté mal, por todo el estrés que causé. Fui duro contigo y lo siento». Sofía escuchó las palabras de Carlos tocándola profundamente. «No guardo rencor hacia ti. Hubo momentos difíciles, pero mira lo que logramos juntos». Sofía tomó la mano de Carlos, un gesto de perdón y comprensión. «Aprendimos el uno del otro, Carlos. Y ahora podemos mirar hacia el futuro, un futuro que espero sea más tranquilo para todos nosotros». Carlos asintió, un sentimiento de gratitud llenando su corazón. «Haremos lo que sea necesario para asegurar que la escuela sea siempre un lugar seguro. Y Sofía, estaré a tu lado sin importar lo que venga. Me mostraste el verdadero significado del coraje». Y así, entre disculpas y agradecimientos, Carlos y Sofía encontraron un nuevo comienzo. Con la libertad recién conquistada de vivir sin el manto del silencio, Sofía comenzó a vivir la vida de una manera diferente. Poder expresarse libremente trajo una nueva luz a sus ojos, una llama de esperanza y determinación que iluminaba su camino. La comunidad de Zacatecas, al descubrir la verdadera historia de Sofía, inicialmente quedó impactada por lo que había enfrentado, pero esa sorpresa pronto dio paso a una profunda admiración por la valentía y resiliencia que demostró. No tardó mucho para que Sofía encontrara una nueva vocación que le permitiera no solo expresarse, sino también marcar una diferencia en la vida de otros. Convertirse en profesora en la escuela donde todo comenzó. Su manera única de enseñar, combinando empatía, comprensión y un deseo sincero de ver a cada estudiante prosperar, rápidamente la convirtió en una de las maestras más queridas y respetadas de la institución. Carlos observaba la transformación de Sofía con una mezcla de admiración y alegría. Verla frente al aula, compartiendo su conocimiento y pasión por el aprendizaje, reforzaba cuánto habían avanzado desde aquellos días oscuros. «Realmente tienes un don para esto», le dijo después de asistir a una de sus clases, sus palabras cargadas de orgullo genuino. Sofía sonrió agradecida por sus palabras y por la oportunidad de empezar de nuevo. «Enseñar me da una sensación de propósito, Carlos. Es como si todas las experiencias por las que pasé fueran solo preparaciones para este momento, para poder hacer una diferencia real», compartió, sus ojos brillando con una pasión que no podía ser ocultada. Tras los eventos que desvelaron la verdadera historia de Sofía y la amenaza que Roberto representaba, Carlos, quien antes podía ser rápido para juzgar y reticente a confiar, ahora se encontraba reflexionando sobre el valor del respeto y la comprensión. Un día, mientras caminaba por los pasillos de la escuela, Carlos observó los rostros de los estudiantes, cada uno llevando su propia historia no contada. «Nunca se sabe por lo que alguien está pasando», murmuró para sí mismo, una lección que había aprendido de la manera más intensa posible. Este pensamiento le recordó cómo había sido con Sofía al principio, cómo sus dudas y sospechas casi habían puesto en riesgo la operación para proteger la escuela y sus niños. En una reunión de profesores, Carlos expresó sus reflexiones. «Creo que es crucial que creemos un ambiente donde todos se sientan seguros para compartir sus historias, sin temor al juicio», propuso, su voz firme, pero llena de calidez. Su discurso fue recibido con asentimientos y murmullos de acuerdo, una señal de que su transformación también comenzaba a influir en los demás a su alrededor. Su cambio fue particularmente notado por Sofía,
quien lo vio convertirse en un defensor aún más ferviente de los estudiantes y profesores. «Has cambiado, Carlos, para mejor», comentó un día, una suave sonrisa en sus labios. «Siempre has sido un buen director, pero ahora eres un líder verdaderamente inspirador». Carlos sonrió en respuesta, agradecido por la presencia constante y el apoyo de Sofía. «Aprendí de la mejor», respondió, señalando a Sofía con un gesto de cabeza. «Tu valentía, tu fuerza para enfrentar el pasado y proteger a nuestros estudiantes, eso me inspiró a ser una mejor persona, a entender realmente el valor del respeto». Hubo una pausa y Carlos miró a Sofía, su expresión volviéndose más seria. «Sabes, Sofía, antes de que todo esto sucediera, creo que nunca entendí realmente el impacto que las palabras y acciones pueden tener. Juzgar a alguien sin conocer toda la historia estaba equivocado. Y lo siento por cualquier momento en que mis acciones hayan hecho sentir a alguien menos bienvenido aquí». Sofía tocó ligeramente el brazo de Carlos. «Carlos, todos aprendemos y crecemos. Lo que importa es lo que hacemos con las lecciones que la vida nos enseña. Y tú elegiste abrir tu corazón, cambiar para mejor. Eso es más de lo que muchas personas logran hacer». Carlos tomó la mano de Sofía agradeciendo. «Tuve una gran maestra», dijo con una sonrisa bromeando. «Pero hablando en serio, espero continuar haciendo este trabajo, mejorando la escuela, no solo para nuestros estudiantes, sino para todos los que son parte de esta comunidad». Lucía estaba orgullosa de su esposo. Sabía, desde el momento en que conoció a Sofía en la calle, que ella tenía algo especial. Observar la transformación de Carlos, viéndolo cambiar, reforzó el respeto que sentía por él. Esta experiencia transformó a Carlos en una persona comprensiva, aumentando la admiración que Lucía sentía por él. Lucía sentía un inmenso orgullo no solo por lo que Carlos hacía, sino por quien había elegido ser. Se había convertido en un defensor incansable del bienestar y la seguridad de los estudiantes, reflejando en cada decisión la influencia positiva que Sofía había traído a su vida, es decir, el valor de enfrentar sus propios miedos y prejuicios. Carlos y Sofía no solo habían iniciado una transformación en sí mismos, sino en todo el ambiente escolar. Desde entonces, Carlos se aseguró de implementar programas en la escuela enfocados en empatía, respeto mutuo y comunicación abierta. Quería que la escuela fuera un refugio, no solo del peligro físico, sino también de las sombras del juicio y la incomprensión. Así, la historia de Sofía y el cambio de Carlos sirvieron como testimonios poderosos de que, incluso en los momentos más oscuros, la comprensión y el respeto mutuo pueden traer luz y esperanza. Es un ejemplo de que la verdadera fuerza reside en la capacidad de mirar más allá de las apariencias, de escuchar sin juzgar y de actuar con compasión y comprensión. Sofía, al superar su miedo y mostrar su voz, se convirtió en un símbolo de coraje e inspiró a la comunidad escolar. Si te gustó esta historia, te pido que des like y te suscribas al canal. Esto me ayuda a seguir compartiendo historias increíbles todos los días. No te pierdas la próxima historia sorprendente que ahora aparece en tu pantalla. Agradezco mucho tu apoyo. Hasta pronto.